dentro del gran paquete de medidas anunciadas por Milei, de la derogación de tantas leyes, la propuesta, calculo yo que es una propuesta, o el envío del decreto de necesidad de urgencia modificando muchas leyes de fondo, como el Código Civil y Comercial, como el Código Laboral, como el Código, en realidad no es el Código Laboral, sino la Ley de Control de Trabajo, bueno, que va con muchas cuestiones que tienen que ver con de fondo. Se plantea, y lo planteamos recién con el abogado laboratorista Biafore, lo planteamos con Daniel Escandizo, que era economista. Che, ¿qué validez tiene esto? Pero ¿qué validez constitucional tiene esto? ¿O puede tener? ¿Puede por un DNU Milei modificar así de un plumazo códigos como el Código Civil, que es nuestra ley madre histórica, la que regula nuestra convivencia y que nos ha llevado muchos años discutir, que le llevó mucho tiempo a Vélez Sarsfield en su momento, allá por el 1854, a armar la primera? Las reformas que se han hecho hasta hace poco, que se hizo una reforma que llevó también mucho tiempo de discusión. ¿Puede un presidente por DNU cambiar un código de fondo como esto? ¿Le permite la Constitución hacerlo? Bueno, es por eso que hemos llamado acaso a uno de los constitucionalistas más importantes que tiene Argentina. Fue uno de los creadores de la Carta Orgánica Municipal, congresista constitucional de la modificación de la ley de la Constitución del 94, uno de los tipos que lleva el alma de la Constitución Nacional en su piel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, Antonio María Hernández. Profe, ¿cómo le va? Chelo Meloni lo saluda. Aquí estamos con Germán Negro y con Ernestina Marci. Hola, Chelo y Germán, un gran placer de conversar con ustedes. Bueno, ¿cuánto de constitucional tienen estas medidas planteadas por Javier Milei? Groseramente inconstitucionales. Ya hiciste el análisis, Chelo. Todos nosotros sabemos que acá hay un sistema republicano de división y equilibrio de los poderes. Es elemental saber que el Congreso es el órgano más importante que sanciona las leyes, entre otras competencias. Ahí se tienen que producir las deliberaciones de las distintas fuerzas políticas electas por el pueblo a través de sus representantes, de tal manera entonces que no hay ninguna duda que un decreto de necesidad y urgencia es solo, como claramente lo dice el artículo 99, inciso 3, una circunstancia extraordinaria, un instituto de emergencia que puede ser utilizado en muy pocas oportunidades. El artículo 99, inciso 3, dice claramente que el presidente no puede ejercitar función legislativa bajo pena de nulidad insanable, y que excepcionalmente y cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, y siempre que no se trate de cuestión penal, tributaria, etc., de partidos políticos o electoral, solo en esos casos podrá dictarse un decreto y se establece un muy complejo procedimiento. O sea que, en definitiva, no hay ninguna duda que acá se ha violado la Constitución, se ha avanzado sobre materia legislativa, no existe un precedente igual, se trata de 300 leyes, incluido el Código Civil, o sea que no hay ninguna duda que esto es groseramente inconstitucional, mucho más allá de que todos nosotros estamos de acuerdo en que hay que producir cambios muy profundos, que seguramente muchas de las medidas seguramente los temas estarán bien enfocados. No todos nosotros además necesitamos que le vaya bien al gobierno porque nos va a ir bien a nosotros, pero no hay ninguna duda que acá ha habido un muy deficiente asesoramiento en materia constitucional para implementar esto. He leído la fundamentación, obviamente es una pseudo fundamentación, debida dar explicaciones más profundas, es decir, lo he escrito al tema en libros, en conferencias, lo podría también explicar. No podemos gobernar por decreto, no se puede vivir de emergencia en emergencia. Hay jurisprudencia también de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se trata de emergencias y los derechos fundamentales. O sea, realmente una enorme sorpresa que de ninguna manera yo esperaba. Recuerdo un paper suyo, un trabajo suyo,
con Roberto Gargarella citándolo a Carlos Nino, que es acaso el constitucionalista madre de la vuelta de la democracia de con Raúl Alfonsín a la cabeza, que fue el que llevó adelante las modificaciones constitucionales para llegar luego a la reforma del 94, y que hablan que el espíritu de nuestra Constitución es de contrapesos. El espíritu de nuestro sistema republicano es un sistema de contrapesos, que el judicial le hace el contrapeso al ejecutivo y al legislativo, que el ejecutivo tiene como contrapeso el legislativo y el judicial. Es un sistema perfectamente diseñado de pesos y contrapesos. ¿Siente usted, Antonio, doctor, que lo que busca Milei es desnivelar esa famosa balanza judicial? No, pero eso no hay ninguna duda, porque no se respeta el Congreso de la Nación, se ejercitan las atribuciones del Congreso, de tal manera que esto es muy grave. Hay una clara jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, y es bastante cercana, cuando dictó decretos de necesidad de urgencia el presidente Fernández para que no haya clases en la ciudad de Buenos Aires, se dejó sin efecto ese decreto de necesidad de urgencia. Esto fue en el 2021. En el 2022 se dejó también sin efecto el decreto de necesidad de urgencia del presidente, que había quitado fondos de la ciudad de Buenos Aires para pasarlos a la provincia de Buenos Aires, de tal manera entonces que esto rompe el sistema republicano, no tiene nada de liberal, rompe la Constitución. Es decir, el presidente ha estado mal asesorado, y nosotros necesitamos que todo esto se trate, pero en el Congreso. Y ahora, ¿cuál es el camino, Antonio, para frenar esto o para que directamente el Congreso? El camino que va a seguir va a ser, primero lo va a tener que tratar la Comisión Bicameral Permanente, tiene que ser elevado dentro de los 10 días, tiene que ir el jefe de gabinete. Luego de esto tiene 10 días la Comisión Bicameral para elevar el dictamen ante cada una de las cámaras. Después hay que explicar que solamente puede tener vida el decreto si una de las cámaras lo aprueba, y después de todo esto está también la posibilidad de la revisión judicial. Por eso, no hay ninguna duda que hay que producir cambios, que son problemas muy delicados, pero que hay que tratarlo como corresponde. ¿Cómo uno puede creer que un grupo de personas de golpe va a modificar 300 leyes? O sea que esto efectivamente, es decir, no tiene sentido, no tiene sentido común, choca con la Constitución, hacen falta mucho mayor debate democrático para este tipo de cuestiones. Le consulto, doctor, buenos días, Ernestina Marci lo saluda, pero mientras tanto digo, esto se mantiene, ¿no? A ver, ¿qué podemos esperar para el día de hoy? ¿Podemos esperar...? Mientras tanto se mantiene, porque así lo dispuso la reglamentación inconstitucional de la Constitución a través de la ley 26.122. Esto fue así sancionado en tiempos del kirchnerismo. Hay que saber que casi todos los presidentes han dictado, algunos más, otros menos. El que más dictó decretos fue Carlos Menem, después Néstor Kirchner, 249, dictó muchísimos Eduardo Duhalde, ha dictado muchos, por supuesto, el actual presidente Fernández, dictó menos Fernández de Kirchner, cerca de 90, 45 dictó Macri. Es decir, son las cuestiones que hay que cambiar. Cada uno de los altos poderes del Estado tiene que ejercitar sus competencias. Necesitamos aferrarnos a la Constitución, que es la única posibilidad para que un país decadente como la Argentina empiece a solucionar sus muy graves problemas. Ahora, ¿qué dice usted al análisis que hacen Milei y los libertarios a que lo que ellos están buscando es volver a la Constitución liberal de Alberdi? No, ese es un error de conceptos muy serio. Fue una Constitución liberal. También hay que entender que la Constitución ha sido reformada en 1860, en 1866, en 1898, en 1957 y 1994. Esa es la Constitución Nacional. O sea que esa es otra apelación absolutamente errónea, que lo único que muestra es un desconocimiento de la cuestión constitucional. Es decir, es lamentable ver presidentes que no tienen asesoramiento constitucional. Hay que trabajar siempre con equipos, hay que trabajar con la Constitución en la mano, y hay que ser muy claro y muy preciso en este tipo de cuestiones. El liberalismo
se basa precisamente en la vigencia de la Constitución y de las leyes. No podés decir que sos tan liberal si abrazás con la división y equilibrio de los poderes. Doctor, como siempre, un gustazo, sumamente claro, un catedrático. Muchísimas gracias. Un gran abrazo hasta cualquier momento, Chelo. Saludos a todos. Abrazo.